Esto lo hemos comentado en algún otro episodio, ¿no? La futbolización que se está llevando la política, pero claro, a mí yo siempre reflexiono sobre, y yo no me considero un futbolero políticamente, ¿eh? Pero reflexiono sobre cómo se combate cuando el rival también está futboleando, por así Sí, sí, decirlo. sí, sí. Es decir, Pues yo creo que ¿Donald no Trump es el tiene... problema o Donald Trump, una figura como Donald Trump llega ahí porque el rival lo hace de una determinada manera? Porque, por ejemplo, Por supuesto, por supuesto. En España hemos tenido una situación dramática políticamente en las pasadas elecciones y un perfil como Feijóo, que es lo contrario, no entro si es bueno o malo, pero es lo contrario a esa futbolización, no ha sido capaz de ganar. Y si gana es porque ya llegamos a límites insospechados, pero hay que llevar a una degradación moral tan grande para que un líder que no es un Bueno, supporter hombre, gane. o sea, lo primero es que te voy a hacer una corrección, porque ganar sí ganó. Bueno, ganar sí Eso ganó, es muy pudo importante, gobernar. eso es muy Sí, importante sí, decirlo, porque al final sí ganó, sí ganó. uno de los grandes problemas de nuestra sociedad también es que la palabra se ha abaratado de una manera impresionante. O sea, por eso yo pienso que los discursos populistas triunfan mucho, porque la palabra general está barata. Entonces, lo que una persona dice tranquilamente no permea, no trasciende. Es decir, las palabras finas, las palabras elegantes, las palabras normales, cordiales, a día de hoy pasan muy desapercibidas, porque la gente lo que quiere es mucho ruido. O sea, la gente de repente lo que quiere es la brocha gorda. La gente lo que quiere es la gran proclama, ¿no? La frase redonda. O sea, pues, para mí en comunicación política es una de las mayores genialidades de la historia contemporánea, que es el Make America Great Again. Es una cosa muy fácil, todo el mundo lo entiende, hacer América grande otra vez. O sea, ¿quién no quiere hacer América grande otra vez? Pero a lo que voy en general es que la palabra está baratísima. Entonces, claro, ahora se puede decir tranquilamente que Feijóo no ganó las elecciones cuando, oye, Sí la ganó, sí la ganó. en cuestiones netamente estrictas, ganarlas las ganó. Es como si digo, no, es que este vaso no es blanco y azul, es... no, no, y el vaso es blanco y azul. Entonces, esta es una de las grandes distorsiones de la realidad política actual. Y respondiendo a tu pregunta, por supuestísimo que Donald Trump es una consecuencia de lo anterior. O sea, no podemos pensar que esta gente viene aquí de la nada, o sea, y que nadie tiene responsabilidad de nada de lo que pasa y que todos son buenos y los otros son malísimos. No, 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 para nada, ni muchísimo menos. Donald Trump es consecuencia de unas políticas pues muy nefastas para la humanidad, ¿no? Yo pienso que se han desvirtuado causas que, que son muy nobles. Por ejemplo, yo lo pienso muchas veces, digo, oye, querer que tengamos un ecosistema medioambiental mucho más limpio y más verde es una causa súper noble que yo creo que hay que ser un necio para no compartirla. O sea, es evidente que cuando vives en la almendra central de Madrid y estás 30 días seguidos, empiezas a notar incluso en tu propia salud física la contaminación que hay en Madrid. Y es una causa que para los oyentes que iniciaron los conservadores ingleses realmente, que ahora la abanderó la izquierda después y la llevó al extremo. Pero, pero que el problema es eso, que al final sale de un lado, acaba lo otro, la Sí, no, el tergiversan problema o es al revés. cuando causas nobles se colectivizan y se convierten en un negocio, ¿no? Ese es el problema. O sea, cuando pierden el fin que tienen. Cuando en ese trayecto de, oye, vamos a luchar por este objetivo que es noble, que es bueno, que es justo, de repente se cuelan una serie de actores que lo que empiezan es a hacer negocio y que se lo llevan a su terreno y que lo colectivizan, ¿no? Entonces, eso es el drama. Y no crees que gran parte de esa culpa la tienen precisamente, evidentemente nosotros, pero también los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación al final se pueden hacer eco de lo que pasa, ¿no? Pueden ser cómplices, en ocasiones sí, pero yo pienso que se tiende a a culpabilizar demasiado a los medios de comunicación y quizá los medios de comunicación no son tan culpables. Y luego también yo hago una reflexión generalmente y es que la política, que estamos todo el día criticando a la política, y la política es perfectamente criticable,
La clase política dirigente actual suele ser muy mediocre, pero la política no es ni más ni menos que un espejo que tú le pones a la sociedad, ¿eh? O sea, O sea, te hago la pregunta de otro punto de y vista. los medios, perdón, también son el reflejo de la sociedad. Los medios son costumbristas y reflejan lo cotidiano del mundo que nos rodea, ¿no? Y te digo, vamos, te hago la pregunta de otro punto de vista. ¿A dónde crees que, o cómo ves la política en unos años? ¿Y no crees que los medios de comunicación, si ponen de su parte y a lo mejor no alimentan la maquinaria del morbo, podríamos llegar a que unos políticos que sean más nobles, que digan la verdad, porque no tendrían tantas consecuencias sociales? ¿No crees que ahí juegan un papel muy determinante los medios de comunicación? No, los medios de comunicación, el papel que tienen que jugar es, uno, contar la verdad, que la verdad salga a la luz, y dos, o sea, conseguir que los políticos rindan cuentas. Es decir, el medio de comunicación sí es el cuarto poder, pero tiene que hacer... O sea, yo me acuerdo que hubo una vicepresidenta del gobierno que yo me quedé alucinado de la respuesta que me dio en una conversación informal que tuvimos en una entrega de premios de Vanity Fair. Era Carmen Calvo. Y hablando con ella, yo era en aquel momento, vamos, un jovenzuelo amateur, bueno, jovenzuelo ya no sé si tanto, pero desde luego amateur.